Esta historia que a continuación os voy a relatar es tan real como la vida misma. Nos viene a demostrar que nada es imposible si lo deseamos con toda nuestra alma y si nos rodeamos de personas mágicas que crean en nosotras mismas y en nuestras posibilidades, como así sucedió hace poco más de 10 años. Volví a Sevilla en septiembre de 2010, después de 7 años aislada en Tenerife. El regreso no fue fácil, sin casa, sin red de apoyo familiar estable y sin trabajo. Para ser sincera, mi regreso fue una huida a la desesperada. Cada vez estaba más convencida de que si no regresaba a Sevilla con mis 2 pequeños, no saldría viva de la isla. El padre de mis hijos dejó caer su máscara. En aquellos años de aislamiento, su agresividad ya no era solo psicológica. Cruzó la línea y su ira violenta contra mí se volvió costumbre, causándome miedo hasta de mi propia reacción. La única salida posible era volver a la tierra que me vio crecer, donde sentía seguridad plena, o eso creía yo. Como he dicho, mi vuelta no fue fácil, aunque no quiero aburriros con historias pasadas que podrían eclipsar el meollo de este relato. La casualidad quiso que encontrara un piso de alquiler justo enfrente del colegio del barrio, y a pesar de tener a toda la familia paterna en contra, por eso del aparentar, matriculé en tercero de primaria a mi por entonces pequeño Nordin, en el Blas Infante. A mí lo que me encandiló de primera, aparte de la cercanía a nuestro nuevo hogar, fue el nombre, Blas Infante. ¿Cómo explicar a la propia familia que era un honor llevar a mis hijos a un cole público con ese nombre tan significativo, referente cultural y andalucista? Lo que no me podía imaginar ni en mis mejores sueños que detrás de aquel portón de hierro, cruzando el patio de la entrada, subiendo aquellos pocos peldaños y cruzando aquellas puertas, encontraría a las personas más generosas, empáticas y sororas que hasta hoy he podido encontrar por el camino. Y la verdad es que puedo presumir de que es largo. Me sentía muy desdichada, porque hacía tan pocos meses de mi regreso que no tenía derecho a ninguna prestación, ni siquiera para llevar al niño a la guardería, y así yo poder trabajar en algún hotel de la ciudad. Pues fue ese uno de los motivos por los que partí a aprender la profesión de camarera de pisos. Por otro lado, el padre de los niños me culpaba de todas sus desgracias, de su última recaída. Me culpaba por no encontrar trabajo para dar de comer a mis hijos. Me culpaba de habernos metido en ese alquiler tan carísimo porque se iba toda su pensión de incapacidad. Y aún así siempre nos faltaba dinero para poder pagarlo. Su agresividad aumentaba por día, su ausencia también. Acostumbraba a desaparecer después de cada ataque de ira. Yo siempre lo esperaba con la incertidumbre de no saber cómo y cuándo regresaría. A poco de terminar el curso, me llamaron del colegio para decirme que habían hecho un concurso de dibujo patrocinado por el Sevilla Fútbol Club, que el primer premio era una bicicleta y que Nordin había sido el ganador. Y no por su dibujo precisamente, sino por merecimiento propio, por la forma de ser y la actitud del chiquillo. Aquello fue un soplo de aire, una luz de esperanza, una revolución interior. No era por la bicicleta que en tanta ilusión le hizo a Nordin. Aquel acto de entrega de premios me devolvió el orgullo de madre. No lo estaba haciendo tan mal cuando personas totalmente ajenas a nosotros daban valor a la educación de mi hijo. Aunque me repetían constantemente mi ineptitud como madre en casa, las palabras de su tutora me hicieron ver lo contrario. He de decir que aquel año que cursó Nordin en el Blas Infante, yo apenas pisé el colegio para recoger las notas y alguna tutoría. Aún no sabía que lo mejor estaba por llegar. A primeros de 2012 ya pude matricular al pequeño y travieso Israel en la guardería. Los servicios sociales me adjudicaron una plaza y de camino una escuela de padres, a la que por supuesto su padre nunca asistió, porque aquí la mala madre era yo. Su padre nunca se implicaba en la crianza ni en la educación, a menos que fuera para llevarme la contraria en algo, con la consecuente confusión que podía acarrear eso en los niños. Me hacía sentir débil, inferior al resto de las madres, escudado siempre en mi juventud, sin apenas darse cuenta de que mi juventud ya no era tal. Me dispuse a buscar trabajo, llevando mis currículum escritos a mano a cuanto hotel se me cruzara por el camino. El año antes también lo había hecho así, pero desistían en cogérmelo en cuanto me veían entrar empujando una sillita de bebé. El motivo por el que no me lo aceptaban ahora era bien distinto. Había que enviarlo por mail, me respondían todas las recepcionistas con sonrisas suspicaces que no acababa de entender, ante mi cara de incredulidad, pero que por vergüenza tampoco les preguntaba. Mi desesperación me llevó al colegio,
Alguien de allí sabría explicarme qué era eso de un mail. Tenía que aprenderlo o me quedaba fuera del mercado laboral. Fue así como Ana, la tutora de Nordin, y a la única persona que les podía contar algo así en confianza, me presentó a Susana, la trabajadora social del colegio, la persona con la sonrisa más afable, cariñosa y contagiosa que yo haya conocido jamás. Aunque no voy a negar que mi desconfianza con las trabajadoras sociales era tan grande en aquellos momentos que su amabilidad y cercanía me ponían en guardia. No estaba acostumbrada a que nadie me tratara con cariño y respeto, menos aún una trabajadora social de sonrisa perenne y mirada sincera. Susana me derivó al Surge, unas oficinas del barrio que se dedicaban precisamente a lo que yo estaba demandando, aprender a buscar trabajo por internet. Mi vida se dirigía paso a paso a cumplir mis sueños sin que yo fuera consciente. Mi desesperación era por encontrar empleo y salir del pozo de la depresión en la que poco a poco iba cayendo. No puedo describir la sensación que me produjo verme delante de del teclado de un ordenador con un folio en blanco y empezar a transcribir mis datos, mis sueños, mis anhelos más profundos asaltaban mi alma al compás de las teclas. Mi secreto podría hacerlo realidad. Mis cuadernos escondidos podía transcribirlo, al igual que estaba haciendo con el currículum. Pero yo aún no estaba para contar mis sueños otra vez. Hacía ya demasiado tiempo que dejé de creer en ellos como para volver a recibir burlas o comentarios del tipo: pon los pies en la tierra, tú nunca serás escritora porque no has estudiado. Baja de la nube y crece de una vez que tienes 3 hijos en el mundo y tú solo sirves para limpiar. Aquellas palabras me dolían tanto por lo real de su contenido que me las creí. Me golpeaban en la mente insistentemente cada vez que devoraba alguna historia y fantaseaba con escribir algo así de bueno. Las bibliotecas siempre han sido mi refugio, mi plan de huida espiritual. Utilizaba la del barrio. Para dejar de soñar con convertirme algún día en una buena escritora, dejé de leer novelas contemporáneas y me empapé de los clásicos y sus filosofías, cosa que no solo hizo que no dejara de fantasear, sino que comprendí que si quería podía. Solo era cuestión de esforzarse un poco más. Con un trabajo en un hotel y el de casa iba a ser complicado. Pero todo era ponerse, aunque yo debía empezar desde el principio. No sabía ni encender un ordenador. Nadie dijo que sería fácil, aunque sorprendentemente todo fue rodando. Encontré trabajo con una rapidez que dejó a todos perplejos, tanto a las monitoras del Surge como a las maestras del colegio. Yo quería demostrarles a todos que podía hacerlo, y el trabajo en el Hotel Sevilla Congresos me dio esa oportunidad. Supongo que eso les hizo depositar un poco más de confianza en mí. Y Susana, una mujer tan despierta que no se le va una, me recomendó que asistiera al curso de informática que impartían en la escuela de adultos, justo en el edificio situado entre los 2 patios del colegio. Volver a las aulas para aprender informática me parecía un sueño hecho realidad. Me sentía tan agradecida, me brindaban la oportunidad para hacerlo, confiaban en mí, por ningún motivo, bajo ningún concepto la iba a desaprovechar. Aunque aún me aguardaba un gran reto por delante. Tenía que convencer al padre de los niños de que las 3 tardes a la semana eran para mí y mi curso de informática. A regañadientes se dio, aunque en realidad solo fueron los lunes y los miércoles los que se hizo cargo de ellos. Los viernes la mayoría de alumnos, de los pocos que éramos, faltaban y me llevaba a los niños conmigo. Ellos jugaban con el ordenador. Yo pasaba mis escritos a limpio y los guardaba en un pendrive. Para mí el invento más hermoso sobre la faz de la tierra. Ese diminuto cacharrito guardaba mis más grandes sueños en secreto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me creía capaz de todo. Durante la semana, en mis ratos libres, escribía en mi cuaderno. Los viernes pasaba al ordenador mis palabras, con la esperanza de que algún día fueran dignas de leer por alguien. El temario del último trimestre del curso estaba dedicado exclusivamente a las redes sociales. Entonces solo había 2, Twitter y Facebook, y a las que yo les tenía pánico por todo lo que se hablaba en las noticias sobre su uso y disfrute. Me negué en rotundo a abrirme cuentas en semejantes foros de participación colectiva, agarrándome a las psicopatías de las mayorías, el temor a lo desconocido y al poco sentido práctico que le encontraba yo por entonces a semejantes experimentos sociales. Debatí hasta la extenuación mis motivos y argumentos, hasta que Luisa, mi querida y admirada maestra, me advirtió que sin redes sociales abiertas y demostrando su manejo con las horas de prácticas del curso, no había título ni documento que certificara que yo lo había superado. No estaba dispuesta a perderlo por una cabezonería mía.
aunque aquella decisión me costara el matrimonio. Sería otro de mis secretos durante algún tiempo. Evitaba a toda costa darle al padre de los niños cualquier motivo, por pequeño que fuera, a despertar su ira. Mis hijos eran testigos mudos y evitar era mi única obsesión. Los veranos para mí eran horribles. Los niños y yo echábamos de menos el cole. El ambiente que allí se respiraba. Poco a poco las madres nos íbamos formando con todo el personal del centro y pasamos de ser 6 a comunidad educativa, la fase más inspiradora y esperanzadora por la que haya pasado a lo largo de mi vida. Un aprendizaje continuo, de todas con todas, porque para educar a un niño hace falta toda una aldea. Pronto multiplicamos las actividades en las que las familias nos sentíamos implicadas y responsables de la educación y el aprendizaje de nuestros hijos. Y así comenzamos a formar parte de algo tan hermoso que siempre llevaremos en nuestro corazón. Antes de que acabara el curso, Luisa, mi querida maestra, me convenció de que me matriculara allí mismo para hacer la ESO de adultos. Los trabajos presentados en las clases de informática, mi afición a la lectura, a la escritura y a preguntar todo, le dieron pistas sobre mi capacidad de estudio. Y aunque en un primer momento dudé, algo dentro de mí se saltaba solo de pensar en volver a estudiar, y me matriculé. El antiguo Sevilla Congreso cerraba sus puertas y despedía a todos sus trabajadores, en su mayoría, como yo, externalizados por una empresa que prometía una reincorporación que nunca llegó. En ese tanto también nos habíamos mudado al barrio de Begoña. Estaba al lado, pero los pisos, mucho más pequeños, también eran mucho más económicos. Mi subsidio y su pensión no llegaban para mucho, pero encontrar otro trabajo lo antes posible antes de acumular una deuda. Debía encontrar otro trabajo lo antes posible antes de acumular una deuda en la que me fuera imposible hacer frente. Aquel nuevo curso 2014-2015 asomaba prometedor. Encontré trabajo en un hotel del centro y aunque los sueldos de aquella época eran ridículos, el conformismo general llegaba a sus límites. Las protestas y manifestaciones en las calles volvían a tomar protagonismo. Del emocionante hervidero de reivindicaciones en las plazas del 15M surgían nuevos partidos políticos. El debate estaba en las calles, en las aulas, en el trabajo. Un aire de esperanza se difuminaba impregnándolo todo. Mis logros en los exámenes, mi esfuerzo en los trabajos que tenía que presentar en fecha, mi indignación ante la explotación laboral a la que estaba sometida fueron mis temas principales de conversación en el cole de mis hijos. Pero con Susana fui capaz de ir más allá y contarle poco a poco los pasos que había ido dando por la vida, hasta que decidí revelarle mi gran secreto para poder enviarle mi manuscrito y que me diera su opinión. Su reacción no pudo más que sorprenderme. Le daba alegría que yo tuviera ese sueño tan arraigado y me hizo saber que sabía que algún día lo conseguiría. Sacármela a eso no fue tarea fácil, y no porque no tuviera cabeza para ello. Lo que no tenía eran los medios digitales para estudiar y hacer los trabajos cuando tuviera ratitos desocupados. Así que en clase lo copiaba todo, en casa hacía los trabajos a mano y los viernes utilizaba el aula de informática para pasarlos a la plataforma. Si se me acumulaban varias asignaturas, iba a la biblioteca o al cibercafé. No quería retrasarme en las entregas y tampoco repetir curso a mi edad. En el último trimestre, ante la expectativa de mi matrícula de honor, me compré un pequeño portátil que pagué a plazos durante 2 años a una conocida compañía telefónica que hacía publicidad engañosa, con regalarlo por contratar la tarifa de internet. Volví a mentirle al padre de los niños. Era un regalo de la compañía y a mí me venía de perlas para seguir estudiando, aunque él se negaba a creer mi matrícula de honor. Más bien le molestaba y pronto me lo haría saber. Me sentía más que preparada y convencida para enfrentarme a bachiller. Mi amiga Susana creía en mí, Ana, la tutora de Nordín, y María Ángeles, la de Israel, también. Reyes, la directora, me prestó un libro que jamás olvidaré, Las diosas de cada mujer. Pepe y su optimismo. Tú puedes, claro que sí. Luisa y el equipo directivo de la escuela de adultos, las madres de los compañeros de mis hijos, aquella gran familia que éramos, creían en mí e hicieron que yo misma creyera en mí. Ese verano de 2015 me metí con mis hijos de Ocupa en un piso de la Caixa. Muchas madres trabajadoras tuvimos que tomar esa determinación. Un sueldo de 532 euros y un alquiler de 460 no tenían ningún sentido. Y ya en aquellos años había explotado la burbuja inmobiliaria. La del turismo seguía inflándose en silencio, sibilinamente. La verdad es que en parte fui afortunada, porque ese piso embargado estaba en la misma torreta de la abuela de mis hijos.
con lo que los vecinos estuvieron de acuerdo en que nos metiéramos allí y firmaron todos un documento que así lo acreditaba. Me puse en contacto con el banco y comencé un proceso de alquiler compra-venta. El piso tenía luz y me hice cargo de la cuota de la comunidad. El agua la cogía de la calle, en garrafas. Hasta que llegara un contrato con el banco no tenía posibilidad de poder dar de alta el agua. Aquel verano de 2015 fue especialmente violento. El padre de los niños se dedicaba a la venta de caracoles esa temporada. Y nunca veía las ganancias. Sus excusas se multiplicaban y yo ya no guardaba silencio ante sus comentarios machistas o fascistas. Rebatía sus comentarios con argumentos y él no aceptaba y me hacía callar. Envié a los niños de campamento, ya habían visto bastante y necesitaban desconectar. Comencé a escribir mis opiniones por las redes sociales y, oh sorpresa, los seguidores se multiplicaban por día y mis textos se hacían virales. Aquello lo superaba. Lo informaban con inquina a sus propios hermanos y conocidos que sí usaban las redes. Se me ocurrió enseñarle, para que igualmente él pudiera expresarse públicamente, pobre de mí, que inocente era aún. Le di otra herramienta para maltratarme. Dejé de estudiar bachillerato en el primer trimestre. Las horas de filosofía coincidían con mi horario laboral. El latín y el griego necesitaban más horas de las que yo podía ofrecer. El padre de los niños se quejaba a todas horas de mi incapacidad de poder con la casa, con mis hijos y el trabajo, como para encima creer que podía estudiar. Tenía razón, no podía con todo, no como yo quería. Y aunque escribí mi primer cuento para la asignatura de historia, recibí mi primer sobresaliente y el correo del profesor para que no lo dejara, me convencí de que por mucho que él la anhelara, la vida de estudio no era para mí. Seguí limpiando en aquel hotel. Los días de descanso sustituía a una compañera en un hostal y me dediqué a pintar el piso y a amueblarlo decentemente mes a mes. Conocí a las Kellys por las redes sociales en el curso 15-16. Éramos tantas mujeres en las mismas condiciones precarias que aquello me dio fuerzas para contar, para expresar la explotación que llevaba sufriendo desde 2003, que entré en esta profesión. Incluso cambié de trabajo y denuncié a la empresa externa que me tenía contratada en el hotel por debajo de la cualificación y el convenio. Me quedé en el hostal sin externalizar y con un contrato que cumplía con todas las de la ley. El padre de los niños me ridiculizaba diciendo cosas como que era lo que le faltaba por ver, que alentara a las limpiadoras a exigir sus derechos, que si me creía la pasionaria. Aprendí a callar y a no entrar en su juego, aunque eso lo hacía más peligroso. Susana, siempre tan pendiente mía, me derivó con su informe a una clínica dental de carácter solidario y con precios populares. Consiguió devolverme la sonrisa una vez más, porque ya le contaba todo, lo que sentía, lo que pasaba en casa, la violencia, las llamadas a la policía, nuestro pasado, mi pasado. Susana, sin ella proponérselo, se había convertido en mi hermana. Siempre estaba para escucharme, para aconsejarme, para ofrecerme soluciones con su eterna sonrisa tranquilizadora. Llegados a este punto solo quedaba una salida, huir, cambiar de vida. El curso acababa de empezar y le prometí que en junio me iría lejos, pero los acontecimientos se precipitaron y no terminamos 2016 en Sevilla. La tutora de Israel me llamó a una reunión. El pequeño había cambiado demasiado ese verano. Estaba agresivo, desconcentrado, contestón. Le conté los motivos por los que suponía el cambio tan radical del pequeño y me aconsejó que me fuera cuanto antes, que no esperara junio. La organización de las Kellys en Andalucía se estaba llevando a cabo de la mano de Podemos y en esos meses de otoño estuvieron repletos de reuniones, asambleas, viajes. Venían las compañeras de Huelva, yo me desplazaba a Málaga y como no podía ser de otra manera, el padre de mis hijos volcaba toda su furia e impotencia con ellos. El último viaje fue la gota que colmó el vaso. Nordín, ya en su primer año de instituto, se presentó en la comisaría de la policía en plena noche para denunciar a su padre. Lo estaba acosando para que le dijera dónde y con quién estaba su madre. Mi versión no se la creía. Yo estaba en Málaga ese jueves de 1 de noviembre por una asamblea y que publiqué en redes sociales. Volví al día siguiente para estar a la hora de salida del colegio. Cuando recibí su llamada de amenaza eran más de las 10 de la noche. Nordín había desaparecido y me culpaba. Me quería morir. No sabía qué hacer a esas horas. El teléfono sonó de nuevo. Era la policía, que entendía perfectamente la situación, pero que me pedía soluciones urgentes a mi vuelta, porque aquello no podía seguir así.
Me comprometí con ellos y ellos con que tranquilizarían al padre al llevar a Nordin a casa. Temblando, llamé a Susana y le conté todo lo sucedido. Me tengo que ir ya, le repetía entre sollozos. Me tranquilizó diciéndome que me ayudaría, que para eso estaba ella y su asociación. Quédate tranquila, tengo un plan. Mañana nos vemos, dijo Susana para tranquilizarme. Tenía terror a volver a casa, después de lo que había pasado. Miedo por mí, miedo por mis hijos. Tenía que irme y cuanto antes mejor. El lunes fui a trabajar y me despedí. Me tocaba renovar los 6 meses y perdí el finiquito por mi renuncia, pero aún tenía el sueldo entero, no me iría sin nada. En casa dije que me debían días de vacaciones y pasé un par de días recogiendo cosas, tirando otras, devolviendo libros y priorizando lo que me iba a llevar. Solo lo necesario y mi mochila de cuadernos con el pequeño ordenador. Dejábamos atrás nuestro hogar, nuestra vida, nuestros recuerdos. Comenzábamos una nueva vida. El jueves, como cada día, llevé a Israel al colegio. Nordin se fue a su instituto, a sabiendas de que era para devolver los libros de texto y que en un rato iríamos a por él. Activamos el plan de Susana. Arrancó su coche y lo aparcó justo en la puerta de mi casa. Subimos al piso muertas de miedo las dos para coger las mochilas y macutos con ropa suficiente para un año y salimos pitando antes de que por un casual apareciera el padre de los niños, la abuela o alguno de sus hijos, todos cómplices, partícipes y enterados de la situación, pero hechos piñas ante el carácter violento de su hermano. Recogimos a los niños y nos llevó a una comisaría especializada en violencia de género. Susana fue mi pilar de apoyo ante un duro y largo interrogatorio. Nos despedimos sabiendo que pasaría mucho tiempo hasta que nos volviéramos a ver, pero con la convicción de que todo iría mejor. Susana, la llamé cuando ya se iba secándose las lágrimas. ¿Cómo se llama tu asociación? No quiero que se me olvide. Avanti, respondió con lágrimas y sonriendo. Avanti, adelante en italiano, dije entre lágrimas de alegría. Gracias por todo, Susana, avanti, avanti, siempre adelante, dije abrazándola. Me sentía liberada. 9 días escondidos en algún lugar de la ciudad, esperando plaza para un centro de acogida en algún lugar de Andalucía, mientras que la justicia seguía su curso. 9 meses residimos allí. Quise poner tierra de por medio, porque en Andalucía seguía teniendo miedo a los tentáculos de aquella familia que alguna vez me quiso hacer creer que mi cordura no era la adecuada y por eso no era apta para criar y educar a mis hijos. Les tenía miedo y en Euskadi estaría a salvo. Encontré un buen trabajo a los 4 meses de llegar. Era limpiadora en la residencia de la Policía Nacional. Los niños pronto hicieron amigos y se adaptaron bien. Rehicimos nuestras vidas, mas aún cuando al año de habernos ido, me informaron del fallecimiento del maltratador. A partir de ese día respiré tranquila. Una enfermedad y mi deterioro prematuro por años trabajando a destajo y con fuertes tratamientos me llevó a una baja laboral que se alargó en el tiempo y la empresa decidió prescindir de mí. El tiempo libre, la catarsis de la operación, el ánimo y el apoyo de Susana en la distancia. Me senté a escribir y salían poemas. Ni yo misma me lo podía creer. Fue así como registré los derechos de autor de mi primera trilogía de poemas en San Sebastián a finales de 2019. Han pasado casi 10 años desde que nos fuimos. Tengo publicado 4 poemarios y un ensayo sobre todo lo vivido con las Kelly. Unos cuantos títulos esperando ver la luz. Y la ilusión de poder seguir creando mi nuevo manuscrito. Artículos de opinión en diferentes medios digitales, alguna conferencia, muchas reuniones y luchas sociales, cursos de escritura, extensiones universitarias y mis siempre necesarias lecturas forman parte de mi día a día en un pueblecito de la España rural. Por fin conseguí mi sueño, mi gran secreto no era ninguna locura. Mis muchachos ya tienen 23 y 16 años. Son unos buenos chicos que siempre han apoyado todas mis decisiones. Han sido capaces de olvidar todo lo malo de aquella época. Susana, para mí siempre será mi hermana mayor. Me enseñó a ser valiente y a creer en mí. Aún a día de hoy lo sigue haciendo con su ejemplo de vida. Gracias por todo, Susana. Te quiero, hermana. Avanti, avanti, siempre adelante.